Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es la cuarta y la última videoconferencia de la asignatura Educación para la Paz de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Mi nombre es Valeria Solano Chavarría, soy tutora del curso de Educación para la Paz y soy la responsable y la encargada de las videoconferencias de este cuatrimestre. Voy a compartirles pantalla. Ahí está. Ok. Bueno, esta cuarta videoconferencia forma parte de un ciclo de videoconferencias de 4 específicamente que se han encargado de analizar los retos y los desafíos que tiene la región centroamericana con respecto a alcanzar la paz, ¿verdad? Y específicamente en esta última videoconferencia nos vamos a centrar digamos, en la democracia y en el papel de la ciudadanía activa, el papel que tiene la ciudadanía activa como una condición necesaria para alcanzar la paz en Centroamérica. Y en esta exposición particularmente también nos vamos a centrar en Costa Rica, ¿verdad? Como caso específico, ¿verdad? Entonces, en general eso es lo que vamos a ver, la importancia o el peso que tiene la calidad de la democracia y el papel que juega una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de la paz en una sociedad, enmarcado específicamente en la región de Centroamérica y particularmente en Costa Rica, ¿verdad? Como los contenidos de esta exposición son estos: la paz como aspiración de la humanidad. Vamos a hacer un breve repaso de la paz como categoría teórica. Esto nos lleva al concepto de violencia, también todavía en una dimensión teórico-conceptual. Luego vamos a hacer un repaso sobre el papel de la historia aplicada, digamos, como herramienta de análisis para analizar el fenómeno de la violencia y de la paz. Luego vamos a hacer un breve repaso pero muy general, de los conflictos armados en Centroamérica. Ya el nivel, digamos, de detalle lo vimos en la primera videoconferencia, donde hicimos todo un recorrido desde la década de los 30 del siglo pasado hasta la década de los 90, cuando es el fin de los conflictos armados. Entonces, digamos, si quisiéramos hacer ya un detenimiento más específico, nos podemos devolver a la primera videoconferencia. En esta, hoy, digamos, solo vamos a hacer un abordaje más general. Luego vamos a ver un poquito también por encima cómo fue el proceso de las negociaciones de paz, ¿verdad? Y un poco la transición democrática en Centroamérica. Luego vamos a ver también muy por encima el índice de democracia en Centroamérica, cómo está calificada o evaluada más bien nuestra democracia en la región. Ya eso también lo habíamos visto un poco en la primera, con más detenimiento. Hoy solo es como un repaso general. Luego vamos otra vez a devolvernos a una dimensión conceptual, pero esta vez de la categoría de democracia y de régimen democrático. Esto con el propósito de empezar a reflexionar sobre el papel del Estado y la ciudadanía y cómo reflexionamos sobre la democracia específicamente ya en Costa Rica, ¿verdad? Cómo se encuentra la democracia en nuestro país desde un análisis crítico e histórico. Luego vamos a ver un poco la habilitación ciudadana a nivel conceptual. Y cuál es el rol o la tarea que tienen los y las docentes como gestores de la paz, ¿verdad? Y como gestores de una ciudadanía activa y comprometida, digamos, con los problemas y los temas públicos, ¿verdad? Del país y de la región. Y ya para cerrar, veríamos cuáles serían muy por encimita los principales desafíos
que tiene la sociedad costarricense para preservar o alcanzar la paz, ¿verdad? Esa sería la exposición de hoy, digamos, en términos de contenidos. Entonces, bueno, vamos a esperar a empezar, como les decía, en un nivel, digamos, teórico. Esto es a modo de repaso. Y vamos a ver el concepto de paz, ¿verdad? La paz como aspiración de la humanidad. La autora de la unidad didáctica de la asignatura Educación para la Paz, Carmen Fallas, nos expone en el libro que hay, digamos, no hay una sola definición de paz, ¿verdad? Sino que más bien se puede entender la paz diferente según la perspectiva que se utiliza, ¿verdad? Entonces tenemos una visión negativa y una visión positiva de la categoría de paz. Cuando estamos analizando o definiendo la paz desde una concepción negativa, estamos entendiéndola como la ausencia de guerra o de cualquier otra forma de violencia física organizada, ¿verdad? Esta visión de la paz es la que toma lugar en los años 40, específicamente en 1945, con la Carta de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Justo como sociedad estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, fueron 2 guerras mundiales muy seguidas una de la otra, entonces digamos que es comprensible que en ese momento histórico prevaleciera esta visión de la paz, ¿verdad? No queremos más guerra, entonces lo vamos a ver desde aquí, ¿verdad? Lo que se busca es la no existencia de un estado formal de guerra entre los estados o al interior de los estados, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la paz se visualiza como una competencia de los estados, ¿verdad? De estar o no en un estado formal de guerra. Digamos, pasó el tiempo, ¿verdad? Pasaron los años y hemos reflexionado un poco sobre este concepto de paz, el cual no es erróneo, pero también se ha pensado que es un poco insuficiente, digamos, para analizar otras problemáticas o otros fenómenos sociales. Entonces, aquí es donde entramos a la visión positiva de paz. Cuando hablamos de paz desde esta perspectiva positiva, no solo la estamos entendiendo como la ausencia de algo, sino que más bien la estamos entendiendo como presencia. ¿Y presencia de qué? Presencia de justicia social. Y se entiende la paz como un proceso dinámico y cambiante y hace referencia a una estructura social. Entonces, aquí con este enfoque de paz, con la visión positiva, estamos, digamos, complejizando un poquito la categoría de paz, porque entonces ya no estamos solo hablando de que no hay guerra, ¿verdad? En un país, ya sea con otro estado o al interior del país, sino que también hay otras problemáticas que están impidiendo la paz en una sociedad, ¿verdad? Y que tienen que ver con justicia social, ¿verdad? Tiene que ver con distribución o redistribución económica, tiene que ver con acceso, acceso a servicios básicos, tiene que ver con digamos, un porcentaje de la población en condiciones de pobreza o de pobreza extrema, ¿verdad? Ya son cuestiones estructurales de una sociedad que impiden o no que haya paz en un país, ¿verdad? Ya no solo es la ausencia de guerra. Sin embargo, lo que nos explica Carmen Fallas es que estas visiones no son excluyentes entre sí, no es que una está incorrecta y que otra es correcta, ¿verdad? Sino que más bien son complementarias y una se puede utilizar, ¿verdad? O otra según el contexto histórico, ¿verdad? Y el contexto que estemos analizando, ¿verdad? Entonces, si estamos analizando, digamos, una sociedad o un estado que está en una guerra abierta con otro estado o al interior del país, pues entonces probablemente prevalece la visión negativa, ¿verdad? Porque se define paz como ausencia de guerra. Sin embargo, si estamos analizando otras temáticas, ¿verdad? A nivel de justicia social, entonces prevalece la visión positiva, ¿verdad? Pero las dos son complementarias. ¿Por qué? Porque, como dice al final, la paz implica tanto ausencia de conflicto, ¿verdad? Conflicto armado,
como de desarrollo humano, ¿verdad? Y entender desarrollo humano no solo como crecimiento económico, sino más bien entenderlo como bienestar social, ¿verdad? Acceso al bienestar. Entonces, la paz implica estas dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, es jugar, digamos, con esta complejidad del concepto, ¿verdad? Y esta categoría de paz nos lleva indiscutiblemente a la categoría de violencia, ¿verdad? Porque prácticamente se puede decir que son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, si estamos hablando, digamos, de paz desde una perspectiva o desde la visión negativa, entonces estamos pensando en un tipo de violencia, y si estamos hablando de paz desde la visión positiva, estamos hablando de otro tipo de violencia. Pero bueno, antes de ver esto, veamos el concepto de violencia. ¿Cómo se define violencia? También pueden haber un montón de definiciones, ¿verdad? Pero digamos, hoy, para efectos de la asignatura, nos vamos a quedar con esta, que es la que más nos sirve. Entendemos violencia como la actitud o el comportamiento que constituye una violación o la privación al ser humano de algo que le es esencial como persona. Desde el punto, ya sea desde la integridad física, moral, psicológica o de derechos, ¿verdad? Es privar al ser humano de eso que llamamos dignidad, ¿verdad? Quitarle la dignidad humana a una persona, ¿verdad? Ya sea físicamente, moralmente, psicológicamente o desde la perspectiva de los derechos humanos. Se contextualiza social e históricamente, o sea, la violencia es un fenómeno histórico, es un fenómeno social que debe analizarse desde esta dimensión y tiene que ver con el poder, definitivamente. Entonces, cuando estamos hablando de violencia directa, probablemente estamos pensando la categoría de paz desde la visión negativa, que es la violencia, digamos, como más evidente, ¿verdad? Violencia física, una guerra, ¿verdad? Es como a simple vista, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de violencia estructural, estamos más bien enfocándonos en la visión positiva de paz, es decir, la presencia de justicia social. Entonces, cuando pensamos en violencia estructural, es cuando no hay presencia de justicia social, ¿verdad? Entonces, un poco eso es lo que se ve en la imagen, ¿verdad? Una redistribución injusta o no equitativa de los recursos es un ejemplo de violencia estructural. Tal vez no es una violencia tan directa como la física, no estamos viendo a una persona pegarle un golpe a otra persona, por decirlo de alguna forma, pero es una violencia de índole estructural presente en una sociedad y que de alguna forma impide el acceso a la paz, ¿verdad? Entonces es muy importante entenderlo porque un poco dejamos de banalizar esta categoría de paz, ¿verdad? Dejándola de entender como, no sé, como una banderita blanca o, ¿verdad? O como la palomita de la paz, sino que estamos entendiéndola como una categoría teórica que tiene su nivel de complejidad. Entonces, por ejemplo, pensemos, siempre pongo este ejemplo, el caso de Costa Rica, que es una sociedad digamos que, por ejemplo, no tiene ejército, ¿verdad? De hecho, de ayer fue feriado precisamente por eso, ¿verdad? Por la abolición del ejército. No tenemos una guerra declarada con otro estado, no hay una guerra al interior del país, pero eso no es suficiente para decir que en Costa Rica hay una paz plena, ¿verdad? Porque hay un montón de problemáticas desde una dimensión política, económica, social, cultural, que hay que resolver y que Carmen nos lo define como desafíos o como tareas pendientes. Tenemos un montón de tareas pendientes como sociedad para alcanzar la paz, ¿verdad? Pensándolo más bien como esta visión positiva de la paz, ¿verdad? Como ausencia de violencia estructural, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo claro lo anterior, la autora del libro, Carmen Fallas, nos propone, digamos, hacer un análisis de estas temáticas a partir de lo que entendemos como la historia aplicada, ¿verdad? Porque lo que queremos dejar claro es que para este tipo de análisis,
de violencia estructural, de violencia directa, de las diferentes problemáticas que hay en un estado, en un país, en una sociedad, es necesario hacer el análisis histórico respectivo, ¿verdad? Porque los diferentes problemas, ¿verdad? O situaciones que hay en una sociedad no surgen de la nada, ¿verdad? No surgen, digamos, espontáneamente, sino que tienen raíces históricas que hay que entender, ¿verdad? Entonces, Carmen, lo que nos dice es que la historia aplicada es una perspectiva temporal de nuestro presente, ¿verdad? Es ponerle temporalidad a nuestro presente, ¿verdad? Poner nuestro presente, digamos, en una línea del tiempo donde hay otro montón de cosas, ¿verdad? Y que unas explican otras, ¿verdad? Y otro elemento importante es que es un análisis del presente a partir de la memoria activa, ¿verdad? No es una memoria que nada más está escrita en un libro viejo, en una biblioteca, ¿verdad? Sino que es la memoria activa presente en los agentes de la sociedad, ¿ok? Al respecto, un autor guatemalteco, Alberto Torres Rivas, que analiza Centroamérica en general, nos dice o nos expone que los procesos sociopolíticos, económicos y culturales son creaciones contingentes entre el enfrentamiento entre diferentes fuerzas sociales, las cuales no deben considerarse solo el resultado de estructuras sociales donde los actores sociales son simples portadores. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, las diferentes temáticas o fenómenos de índole político, económico y cultural son el resultado de procesos históricos en el que se enfrentan diferentes fuerzas sociales, ¿verdad? Diferentes actores, diferentes grupos sociales o fuerzas sociales, ¿verdad? Y en este proceso, los agentes o los actores sociales tienen un rol activo, ¿verdad? Nosotros como agentes sociales no somos simples espectadores, digamos, de lo que pasa en la estructura social. Nosotros también podemos construir elementos que son importantísimos a la hora de construir, digamos, la historia, ¿verdad? Entonces eso no hay que perderlo de vista. Porque otro elemento que nos dice Alberto es que los actores sociales son capaces de influir en el curso histórico, siempre dentro de los límites que no puedan traspasar, ¿verdad? Porque obviamente hay límites estructurales, nosotros no estamos, ¿verdad? Como ahí flotando, pertenecemos a una estructura social, a un sistema social, pero dentro de ese sistema social, los actores sociales o los agentes son capaces de influir en ese devenir histórico, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo cuando hablamos de lo que les decía de la memoria activa, ¿verdad? La memoria activa de los agentes, de los actores que son realmente los que tienen una influencia sobre el curso histórico, ¿verdad? Entonces esto, digamos, esto es lo que intentamos hacer, esto es la historia aplicada, es lo que intentamos hacer en estas videoconferencias cuando analizamos el proceso de la transición democrática en Centroamérica. Hoy que vamos a ver un poquito también del proceso democrático en Costa Rica, es un poco entender cómo estamos hoy en el presente a partir del análisis histórico, ¿verdad? En el que se incluye las diferentes fuerzas sociales y agentes que le dan sentido, digamos, a este devenir histórico, ¿verdad? Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, creo que esta idea que está en esta diapositiva es, digamos, como la columna vertebral, digamos, de lo que han sido todas estas videoconferencias, incluyendo la de hoy, ¿verdad? Porque lo que queremos resaltar es que en Centroamérica, aunque la época, digamos, de los conflictos armados del siglo XX es cuestión ya del pasado, por decirlo de alguna forma, porque hubo acuerdos de paz y hubo una transición democrática desde los años 90, aunque esto, digamos, ya no está así, tenemos que seguir problematizando el tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, el tema de la paz, porque como sociedad centroamericana seguimos teniendo desafíos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que aunque no
no estamos en una coyuntura de guerra, ¿verdad? Como ¿verdad? En las últimas décadas del siglo XX, todavía no podemos hablar de una paz plena en Centroamérica, ¿verdad? Y esta reflexión creo que es importante hacerla 200 años de independencia, ¿verdad? ¿Qué tareas pendientes tenemos como región centroamericana para alcanzar la paz, para alcanzar el respeto a los derechos humanos y para lograr, digamos, una democracia plena, ¿verdad? Sí, o una democracia plena como se define, digamos, por ejemplo, en el índice de democracia que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y aquí, bueno, es importante entender esto que pongo en la diapositiva, estamos entendiendo aquí paz en el sentido positivo del término, ¿verdad? Por eso es importante un poco poner a dialogar la parte teórica con ya, digamos, la parte de análisis social e historia, ¿verdad? Porque si nos quedamos en el sentido negativo del término, desde la visión negativa, que solo es ausencia de guerra, entonces tal vez no hay mucho que analizar, ¿verdad? Por lo que les digo, la transición hacia la democracia en Centroamérica sucedió a inicios de la década de los 90. Sin embargo, si más bien nos centramos en la visión positiva de paz, ahí hay todavía mucho que analizar, ¿verdad? Y salen un montón de desafíos pendientes para poder alcanzar la paz como región, ¿verdad? Como les decía, hoy nada más vamos a hacer una pincelada de los conflictos armados en Centroamérica. Si queremos ver más el detalle, eso lo analizamos en la primera videoconferencia, entonces pueden entrar al link respectivo. Hoy solo vamos a hacer una visión, digamos, general, ¿verdad? En diferentes países de Centroamérica, especialmente en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, se empezó, digamos, una guerra en cada país aproximadamente a partir de la década de los 30, ¿verdad? Guerras internas en cada país. Un poco las causas generales de estos conflictos armados era la profunda desigualdad social, ¿verdad? Y la profunda pobreza que había en estos países, en la región en general, pero digamos en estos países en particular, las imposibilidades de cambio social y político a pesar del relativo crecimiento económico. En la primera videoconferencia veíamos, por ejemplo, el caso de El Salvador, que entrada a la década de los 50 se puede observar un crecimiento económico en el país. Sin embargo, esto no se expresó, ¿verdad? O no se tradujo en mayor bienestar para la población, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue, digamos, una causa estructural del conflicto armado. Libertades políticas precarias y no la garantía plena de los derechos humanos. Otras causas, discriminación, marginación y exclusión de las grandes mayorías de la población, ¿verdad? En la primera videoconferencia, hace unas semanas, veíamos que Centroamérica se caracterizaba por ser sociedades profundamente oligárquicas, ¿verdad? Donde el poder económico y político estaba en manos de una oligarquía, ¿verdad? Y eso excluía a la mayor cantidad de población. Conflictos sociales sin resolver, como los laborales, los de acceso a la tierra, y fracturas sociales vinculadas a una marcada discriminación étnica también. Aquí, digamos, prevalece un poco el caso de Guatemala, ¿verdad? Donde el mayor porcentaje de población guatemalteca era y sigue siendo indígena. Sin embargo, la discriminación étnica es muy profunda, ¿verdad? Influencia de la Guerra Fría en América Latina, eso también lo analizábamos en la primera videoconferencia, un poco, digamos, la generalización del discurso de odio hacia el comunismo, ¿verdad? Y eso dio paso y abrió la puerta, ¿verdad?, para la injerencia estadounidense en los asuntos internos centroamericanos. Creación de organizaciones guerreras también como consecuencia, digamos, de todas esas problemáticas estructurales. Ejemplos
las de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Y bueno, está un poco relacionada con la de la Guerra Fría, intervención estadounidense, en detrimento de los movimientos de izquierda, ¿verdad? Y esto es un poco una constante a lo largo, digamos, de todas las décadas de conflictos armados en Centroamérica, ¿verdad? La intervención estadounidense dentro de asuntos internos de la región. Y digamos, este proceso se sostiene, pues obviamente con variaciones y matices en cada país, que los analizamos, como repito, en la primera videoconferencia, pero digamos, en términos muy, muy generales, todo eso se mantiene hasta finales de la década, hasta finales del siglo XX, ¿verdad? Ya entrada la década de los 90. Con las negociaciones de paz, con las conocidas negociaciones de paz, ¿verdad? El acuerdo de Esquipulas tiene aquí un papel importantísimo porque de alguna forma institucionaliza las reuniones entre los presidentes de la región, ¿verdad? Creando un marco permanente de diálogo, o sea, se institucionaliza el diálogo, digamos, entre los diferentes jefes de Estado, presidentes de la región, ¿verdad? Y es un diálogo que tiene el propósito de acabar la guerra, ¿verdad? Y eso en ese momento era pues un avance importantísimo. Pero aquí otro elemento que hay que mencionar, que nos lo explica Edelberto Torres Rivas, es que estas condiciones para alcanzar la paz la pusieron los gobiernos civiles electos democráticamente, ¿verdad? Esto es importante entenderlo porque a veces pensamos en el fin de la guerra en Centroamérica o de las guerras, nada más como por los acuerdos de paz, ¿verdad? Y sí, obviamente los acuerdos de paz tuvieron un papel fundamental. Sin embargo, si queremos profundizar un poco en la temática, hay que entender que digamos la relativa democracia que había en los países, digamos, que estaban en guerra, también permitió un poco la transición democrática, ¿verdad? Como nos lo explica Edelberto, la paz no lo hubieran logrado los poderes militares. En Centroamérica, la democracia se adelanta a la paz y son las bases del poder civil las que negocian el conflicto. Es un fenómeno muy particular porque aunque había una mayoritaria presencia del poder militar, existían elecciones en estos países, ¿verdad? Entonces había una relativa práctica democrática y esta pequeñita entrada permitió de alguna forma acabar con la guerra, ¿verdad? Por eso es que Alberto nos dice que en Centroamérica la democracia está primero que la paz. Lo que él nos explica es que generalmente es al revés. Se llega a la paz para que esto permita la transición democrática. En Centroamérica no, ¿verdad? Aunque había una guerra, también había como un gobierno civil, ¿verdad? Que permitió después alcanzar la paz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta construcción de la democracia, lo que nos explica el autor, es que es posible a partir de dos momentos de transición, que obviamente es una transición que varía según el país que estemos analizando, pero en términos generales son dos momentos. Entonces está el momento predemocrático, donde hay guerras y elecciones simultáneas, lo que les decía, ¿verdad? O sea, hay una guerra abierta dentro del país, pero también hay elecciones. Entonces, un gobierno civil organiza la sociedad, pero continúa la presencia del poder militar, ¿verdad? Es muy ambivalente. Existe cierto, no un total o un pleno ejercicio, pero existe cierto ejercicio de los derechos políticos junto con una violación generalizada de los derechos humanos, ¿verdad? Es como la presencia, digamos, de cierto nivel de democracia porque hay elecciones, pero es muy incipiente precisamente porque hay una presencia militar sumamente fuerte, ¿verdad? En los países. Y luego el segundo momento de transición es la estabilidad institucional, ¿verdad? Que es ya cuando llega la paz, ¿verdad? La paz en el sentido de la visión negativa, ¿verdad? Que es ausencia de guerra, ¿ok?
Entonces, digamos, podemos ya, digamos, con este proceso, cerrar un poco el capítulo de los conflictos armados en Centroamérica, a inicios de la década de los 90, pero bueno, es como les decía, nos queda de tarea seguir reflexionando sobre los desafíos actuales para alcanzar la paz desde la visión positiva, ¿verdad? Un segundito, ya. Bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué nos queda esa tarea pendiente de seguir analizando el tema de la paz y todo lo que les decía? Porque si revisamos el índice de democracia en Centroamérica, ¿verdad? Que existe un índice de democracia que analiza, o más bien evalúa las democracias de todos los países del mundo, ¿verdad? A partir de ciertos indicadores que son los que están en las diapositivas. Si vemos el índice de democracia de los países en Centroamérica, podemos ver que son, digamos, democracias que no son plenas, ¿verdad? Entonces aquí es donde podemos, digamos, un poco confirmar que que la no existencia de guerra no es una garantía suficiente para poder decir que en un país la democracia funciona, ¿verdad? Este índice de democracia, vemos, se construye a partir de esos indicadores: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles. En general, como vemos en la imagen, vemos que, a excepción de Costa Rica, las democracias de los otros países de la región centroamericana no son plenas, ¿verdad? En Panamá hay una puntuación de 7.18, que eso lo pone como en el nivel de democracia defectuosa. El Salvador, Guatemala y Honduras entran dentro del nivel de regímenes híbridos, que el régimen híbrido se define como una democracia con elecciones con irregularidades, donde las elecciones están en riesgo de que sean libres, donde el gobierno presiona a la oposición. Y vemos el caso de Nicaragua, que más bien está peor, ¿verdad? Está dentro de la escala, se puede definir como un régimen autoritario. Es donde ya aquí de plano las elecciones no son libres, no hay libertades civiles, hay represión a las críticas del gobierno, no hay independencia judicial. Entonces, vemos que Centroamérica, digamos, tiene muchos desafíos en ese sentido. De hecho, si vemos al lado derecho, el promedio centroamericano, que es 5.86, está por debajo del promedio latinoamericano. Y eso que Centroamérica tiene a Costa Rica. Que la puntuación de Costa Rica, digamos, podría jalar el promedio un poco para arriba, ¿verdad? Y lo jala. Si quitamos a Costa Rica, ese promedio centroamericano baja un montón. Pero vean ustedes que aún así con Costa Rica, ¿verdad? Que sube un poquitito el promedio, aún así el promedio centroamericano está por debajo del latinoamericano, ¿verdad? Entonces, bueno, esto hay que revisar, ¿verdad? Porque en un país donde la democracia no funciona, probablemente el acceso a derechos humanos es muy limitado, y la construcción de la paz, en el sentido positivo del término, posiblemente tiene muchos desafíos, ¿verdad? Que hay que analizar. Entonces, bueno, ahora, digamos, teniendo claro lo anterior, porque, digamos, este índice es muy revelador, ¿verdad? Pero siempre, digamos, este tipo como de datos, siempre es importante ponerlos a dialogar con la teoría, ¿verdad? Porque mucho hablamos que la democracia, pero el concepto de democracia, así como lo mismo que les decía, el concepto de paz y el concepto de violencia, es un concepto muy complejo, ¿verdad? Que en la que su definición varía mucho según la perspectiva teórica que se esté utilizando. En el caso, digamos, de esta videoconferencia, vamos a utilizar a un autor, Guillermo Donnell, para poder definir un poco
qué entendemos como democracia. Algunos elementos importantes. En las últimas décadas, en el contexto latinoamericano, la democracia ha sido repensada y realizada desde distintas formas, enfoques y experiencias socioculturales, ¿verdad? No existe como una receta para la democracia, no existe una sola definición de democracia. Hay que siempre contextualizarla, ¿verdad? Y enfocarla. Otro elemento importante es que la democracia no se limita a su funcionamiento como régimen político. La democracia es un régimen político, sin embargo es un concepto más amplio, ¿verdad? Y que tiene que ver con la forma de organización social. Y aquí lo que viene es muy importante, en cuyo centro se sitúa la necesidad de expandir la ciudadanía como condición fundamental para la gobernabilidad de los países y la paz en la región. Es decir, que para que una democracia funcione, se debe tener en un país garantía de que se le permite a la ciudadanía, digamos, tener participación activa, se le permite a la ciudadanía ser crítica, ¿verdad? Se le permite a la ciudadanía, digamos, involucrarse, digamos, en las temáticas y las problemáticas de índole público. Algo, digamos, que no se puede hacer en un régimen autoritario, ¿verdad? Esto es un elemento básico de una democracia y es una condición necesaria para que una democracia funcione, ¿verdad? Como tal. El estudio de la democracia, otro elemento, requiere que se preste cuidadosa atención a la especificidad histórica de los casos respectivos, ¿verdad? Esto es importantísimo, como les decía, la democracia no es un término plano que se resuelve con una receta, sino que es un concepto con un nivel de complejidad tal que merece un análisis específico de cada contexto histórico o social que se está analizando, ¿verdad? Estrictamente como régimen político, ¿qué elementos debe tener el régimen democrático? Primero, que el acceso a las principales posiciones gubernamentales se determina mediante elecciones institucionalizadas y limpias. ¿Qué quiere decir esto? Competitivas, igualitarias, libres, decisivas e inclusivas. En un régimen democrático deben haber libertades políticas como libertad de expresión, asociación, movimiento y acceso a la información de carácter pluralista. Otro elemento importante es que se visualiza al individuo como agente y es un poco, esto tiene que ver con el tema de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir visualizar al individuo como agente? Entender que una ciudadanía debe ser adscriptiva, formal e igualitaria, con derechos participativos. ¿Qué quiere decir esto? Elegir y eventualmente ser elegidos, ¿verdad? Que sea una ciudadanía interesada por los temas públicos, ¿verdad? Que no sea, digamos, una ciudadanía que no le interese, ¿verdad? Lo público y que nada más me interese como mi propia individualidad. Eso es un elemento importantísimo en la democracia y que la educación para la paz tiene como centro, ¿verdad? La importancia de la construcción de la ciudadanía. Pero bueno, ahorita vamos a ver esto de la educación para la paz, ¿verdad? Como herramienta para un poco alcanzar esta condición para la democracia. Otro elemento importante del régimen democrático, que los gobernantes están sometidos a accountability, esto quiere decir a rendición de cuentas, ¿verdad? Al respecto con, digamos, los casos de corrupción, ¿verdad? La ciudadanía debería tener el derecho de llevar a los gobernantes a rendición de cuentas. El tema de la institucionalidad es sumamente importante también. El sistema legal depende del entrelazamiento de sus reglas con una red de instituciones estatales que actúan con propósitos y resultados consistentes con un Estado democrático de derecho, ¿verdad? El orden institucional es digamos, primordial, ¿verdad? Y es lo que está por encima de todo, el orden constitucional y el orden institucional. Y las instituciones tienen el deber de tratar a todos y todas con equidad y respeto. ¿Ok? Esos son, digamos, como algunos elementos importantes de un régimen democrático. Y esos también son los principios.
principios que guían a las instituciones y normas en las democracias. Igualdad hace que todas las personas tengamos el mismo derecho de participar en el gobierno común. Y aquí teniendo súper claro que la participación no solo, o sea, cuando hablamos de participación no solo estamos hablando de ir a votar, estamos hablando, digamos, de otras formas de participar como ciudadanos y ciudadanas, y no solo, digamos, a nivel nacional, sino también a nivel provincial y a nivel local, ¿verdad? De mi propia comunidad. Otro principio, la libertad. Sus límites solo pueden darse en función de una mejor convivencia de los seres humanos en sociedad. Con el valor de la libertad como norte, el Estado no puede inmiscuirse en un campo de acción que es propio del individuo, ¿verdad? Aquí un poco devolvernos a cuando veíamos el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Están los derechos de índole, digamos, social y colectivo, pero tampoco dejan de tener relevancia los derechos de índole individual, ¿verdad? Es un poco poner a convivir estas dos dimensiones de derechos humanos. Otro principio, el pluralismo. Con libertad e igualdad, las personas van a tener diferentes posiciones, pareceres, intereses y actividades que deben ser respetados. Este principio reconoce, aprecia y promueve la diversidad de planteamientos y su libre discusión, deliberación o debate. Y el cuarto principio es el de tolerancia. Se debe evitar que se discrimine o juzgue a las personas por su forma de pensar o actuar, lo cual sería impropio, ya que todas las personas deben ser iguales ante la ley. Aquí lo que estamos haciendo es como una pincelada general de lo que estamos entendiendo por democracia. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el índice de democracia en Costa Rica, en Centroamérica, es claro, digamos, o tenemos que tener claro que no solo nos estamos refiriendo a ir a votar cada 4 años, sino que estamos analizando un montón de elementos como la ciudadanía activa, ¿verdad? Como los principios, como la accountability, como los derechos políticos. Estamos analizando un montón de cosas que tiene que tener una sociedad para poder decirse democrática, ¿verdad? Entonces, teniendo claro todo lo anterior, algo que tenemos que entender es que la paz implica una construcción conjunta entre el Estado y la ciudadanía, ¿verdad? Yo les decía, digamos, que desde la visión negativa de paz, o sea, entender paz como ausencia de guerra nada más o ausencia de violencia física o directa, digamos, la paz es competencia de los estados, nada más, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Desde el nivel del estado se toman las decisiones de si un país está o no en guerra, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la paz desde la visión positiva, es decir, ausencia o presencia, justicia social, ausencia de violencia estructural, también la ciudadanía tiene un rol fundamental en la construcción de esa paz, las dos, ¿verdad? El Estado y la ciudadanía. El Estado democrático debe comprometerse con la educación para la ciudadanía, ¿verdad? Como es una tarea conjunta, o sea, tenemos claro que es una tarea conjunta, sin embargo, el Estado debe darle las herramientas a la ciudadanía para que pueda ser participativa, pueda ser crítica, pueda ser interesada por los problemas públicos, ¿verdad? Entonces debe comprometerse con la educación de esa ciudadanía, la cual que debe reconocer la vida en comunidad, ¿verdad? Un poco algo importantísimo de la cultura de paz es romper de raíz, digamos, con la individualidad exacerbada, ¿verdad? Sino más bien sentirnos como parte de una comunidad donde el problema del vecino también es mío, ¿verdad? Entendernos como desde lo colectivo. Una ciudadanía con esas características también debe reconocer la responsabilidad de vivir en sociedad, el respeto y la aceptación de la diversidad y los deberes y los derechos ciudadanos. Pero para que una ciudadanía pueda reconocer estos elementos, el Estado debe darle las herramientas, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Está este circulito con 3 elementos
que tienen que ver o están sumamente relacionados entre sí. La vivencia democrática, la participación ciudadana y la paz son tres elementos que no se pueden entender por separado, ¿verdad? Todos buscan lo mismo, ¿verdad? Para una ciudadanía crítica, reflexiva y deliberativa, son necesarias condiciones estructurales, ya sean políticas, sociales y culturales. Y el Estado, como les decía, debe ser garante de esa participación ciudadana, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Siempre pienso en el mismo caso, ¿cómo le vamos a pedir ¿verdad? Digamos, a una señora que forme parte de una ciudadanía crítica, reflexiva, deliberativa, ¿verdad? Como es nuestro ideal de ciudadanía, si no tiene resuelto el arroz y los frijoles de ella y de sus hijos mañana, ¿verdad? Hay que tener condiciones estructurales básicas para poder decir que se le dan herramientas a la ciudadanía, ¿verdad? Tener resueltos el arroz y los frijoles, tener acceso a una adecuación de calidad donde se toquen estas temáticas. En las zonas rurales, tener acceso a la tierra, tener condiciones laborales dignas, ¿verdad? Todos estos elementos, digamos, de índole material son necesarios para poder pedirle a la ciudadanía estas características, ¿verdad? Y eso es responsabilidad del Estado, totalmente, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo darle herramientas, pues sí, estoy pensando en la educación, pero también estoy pensando en darle acceso a una salud de calidad, estoy pensando en darle vivienda digna a las personas, ¿verdad? Estoy pensando en darle todas las condiciones básicas necesarias, ¿verdad? Ahora nos vamos a enfocar, digamos, ya otra vez, vamos a dejar un poco la dimensión teórica para que esta nos sirva como herramienta para analizar elementos ya de la realidad, y en este caso vamos a centrarnos ahora sí en Costa Rica. Bueno, aquí rescaté un poco, ¿verdad? Lo que significa la palabra democracia, ¿verdad? Proviene de la palabra griega demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno, de modo que la democracia es el gobierno del pueblo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Carmen? Que en una democracia las personas delegan el poder para alcanzar una vida digna, ¿verdad? Hasta aquí estamos hablando de democracia representativa, en la cual el respeto por los derechos humanos está garantizado. Y la democracia tiene una dimensión social, ¿verdad? Que tiene que ver con la convivencia, que debe producir ciertos grados de equidad social. Es un poco también lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Entender de democracia como régimen político, pero que además, digamos, la categoría va más allá y tiene que ver con la organización social, ¿verdad? Que responde al tipo de ciudadanía que queremos y a la convivencia que se desarrolla, digamos, a nivel social, ¿verdad? En Costa Rica, y ahora sí específicamente en nuestro país, el establecimiento de las garantías y libertades democráticas ha sido el resultado de pugnas por el poder político entre actores sociales y políticos. No es una concesión o producto de una estrategia de un actor particular. Es decir, la democracia en Costa Rica no es algo que se dio de un día para otro. Tampoco es una concesión que algún gobernador nos dio en algún momento de la historia, ¿verdad? Ha sido un proceso largo, ¿verdad? Desde que nos hicimos Estado independiente, y que no ha sido tampoco lineal ni plano, ¿verdad? Ha sido un proceso con conflictos sociales y políticos que hay que entender y que hay que reconocer, ¿verdad? También para romper un poco con el prejuicio que tenemos que en Costa Rica siempre ha habido una democracia que funciona y perfecta y bonita, ¿no? Ha sido el producto de un proceso histórico y político convulso y largo también. Relacionado con lo anterior, Carmen nos explica en el libro que la transición hacia la democracia se extendió por cerca de 90 años y que es el resultado de un accidentado proceso marcado por conflictos sociales y políticos
que implicaron en más de una ocasión el rompimiento del orden constitucional y el retroceso en el ejercicio de las libertades ciudadanas. Ejemplo, poder militar en el siglo XIX, la dictadura del 17 al 19, la dictadura de los Tinoco, fraudes electorales. Es decir, nuestro proceso de construcción democrática no ha sido perfecto, ¿verdad? Ha pasado por diferentes etapas. Régimen autoritario en el siglo XIX. Para esta etapa, las personas que participaban en elecciones era un grupo reducido de personas, ¿verdad? Aquí prevalece la oligarquía cafetalera, ¿verdad? Como grupo social que es dueña tanto del poder económico como del poder político. Para este momento todavía somos un Estado de Derecho muy incipiente, ¿verdad? Somos un Estado muy nuevo. Segunda etapa, esto es muy general, ¿verdad? Una segunda etapa de este proceso democrático es la liberalización del régimen republicano autoritario. Esto se da entre el último tercio del siglo XIX y 1919, ¿verdad? Cuando termina la dictadura de los Tinoco. Para este momento, digamos, se podría decir que hay una apertura parcial del sistema político a las organizaciones o agrupaciones opositoras del gobierno. Sin embargo, hay que tener claro que para esa etapa, digamos, esta apertura hacia otros grupos todavía no está protegida constitucional ni institucionalmente. Para eso todavía falta rato. Para este momento todavía no habían suficientes contrapesos institucionales para el Ejecutivo. Todavía, digamos, no había una total independencia del Poder Judicial, por ejemplo, para este momento. Una tercera etapa, ¿cuál es? La inclusión de nuevos actores dentro del régimen político. Esto es más o menos desde 1919 hasta la promulgación de la Constitución del 49. Ya para este momento, la competencia política incluía a movimientos sociales y a nuevos partidos políticos. Digamos, para esta época histórica, pensemos en el papel, digamos, del Partido Comunista, ¿verdad? Lo que sí nos mencionan los autores es que para ese momento la inclusión política seguía siendo parcial. Y aquí un buen ejemplo, ¿verdad? Y tiene que ver con la imagen, es que para este momento, ¿verdad? Antes de la Constitución, todavía no, las mujeres todavía no podían votar, ¿verdad? Entonces, para ese momento todavía no podíamos hablar de una inclusión total de todos los grupos sociales en la vía democrática electoral, ¿verdad? Y ya como última etapa, ya se da la instauración poliárquica, consolidación de instituciones políticas democráticas, ¿verdad? ¿Por qué instauración poliárquica? Porque ya podemos hablar como gobierno de muchos, ¿verdad? Hasta cierto sentido, ¿verdad? Ya no estamos pensando, digamos, como en una oligarquía como en las etapas anteriores, en el siglo XIX y tal, ¿verdad? Y ya ahora sí se da una consolidación más profunda de instituciones políticas democráticas, ¿verdad? Con la Constitución del 49, ¿verdad? Ya para eso tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, ya hay una independencia más clara entre los diferentes poderes de la República, y así, ¿verdad? ¿Por qué hasta 1979? Porque ya en los 80s ya empieza otra etapa, ¿verdad? Que tiene que ver con la liberalización económica y demás. Pero en términos generales, solo para hacer, digamos, como una pincelada de lo que ha sido el proceso democrático en Costa Rica, lo que quería como mostrarles es que ha pasado por un montón de etapas, que ha sido un proceso muy largo, ¿verdad? De décadas, y que no ha sido un proceso lineal ni estable, ¿verdad? Sino que ha pasado por un montón digamos, de conflictos y de procesos donde diferentes fuerzas sociales han estado en pugna, ¿verdad? Y otro, digamos, para seguir analizando un poquito más Costa Rica, Carmen Fallas nos habla de este discurso civilizador del siglo XXI, construido, digamos, a partir de una identidad nacional
basada, ¿verdad? O que se basa un poco en la democracia electoral y en la justicia social, ¿verdad? Entonces, también por eso era importante ver todo el proceso anterior, digamos, digamos, del proceso democrático costarricense, un poco para romper con este discurso civilizador que hoy por hoy todavía prevalece, ¿verdad? En el que desde el imaginario colectivo se sigue pensando en que en Costa Rica siempre ha habido una democracia perfecta, que hoy por hoy hay una democracia perfecta, y más bien es un poco entender que no, que el análisis histórico, como veíamos un poco al inicio de la exposición, la importancia del análisis histórico, el análisis histórico nos demuestra que el proceso de democracia en Costa Rica ha sido problemático, convulso, ¿verdad? Con un montón de elementos. Y hoy por hoy, nuestra democracia tampoco es perfecta, ¿verdad? Tiene un montón de problemáticas. Pero también algo que nos dice Fallas es que este discurso civilizador pues también tiene ciertas bases, ¿verdad? O se puede explicar un poco, ¿verdad? No surge de la nada. Costa Rica, digamos, por ejemplo, en comparación con otros países de Centroamérica, tuvo y ha tenido un gasto social, digamos, mayor y que ha estado en función de obras públicas, educación y salud. Cada vez nos lo quieren disminuir más este gasto social y creo que es algo que como sociedad tenemos que defender. Ha prevalecido una democracia reforzada por un proceso de inclusión social, mejoramiento de condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población. Esto se da principalmente a partir de la década de los 50, ¿verdad? Cuando ya se fortalece, se instaura y se fortalece el Estado benefactor en nuestro país y la institucionalidad social se amplía, ¿verdad? Y el gasto social se amplía. A partir de la década de los 60, después de la guerra, la estabilidad política tendió a consolidarse y el discurso de paz se profundizó. Los diferentes actores sociales empiezan a entender que los problemas se resuelven por la vía institucional. Nos convertimos en un país profundamente institucional, donde entendemos que la mayoría de cosas se pueden resolver por ahí. Y este discurso de paz se consolida, ¿verdad? Y también está todo el tema de la abolición del ejército y toda la cosa. Estas reformas, ¿verdad? Que prevalecen desde la década de los 50 hasta los 80, las garantías sociales, digamos, permitieron condiciones de habilitación ciudadana, políticas sociales universales, creciente gasto público social y altas tasas de crecimiento económico. ¿A qué me refiero con estas condiciones de habilitación ciudadana? Es lo que les decía anteriormente, de que el Estado es responsable de garantizar las condiciones materiales y estructurales para lograr que su ciudadanía sea activa, sea deliberativa, sea reflexiva, sea crítica, sea interesada, ¿verdad? Todas estas reformas y todo este gasto social extendido, ¿verdad? De la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica, lograron condiciones de habilitación ciudadana. Eso es indudable, ¿verdad? Y eso permitió este discurso civilizador. Sin embargo, como les decía, hay que problematizar este discurso civilizador y entender que este proceso democrático en Costa Rica no ha sido perfecto, no es perfecto y nunca ha sido perfecto, ¿verdad? Sino que tiene un montón de elementos que hay que analizar. Entonces, volviendo a estas condiciones de habilitación ciudadana, ¿cómo las define Carmen Fallas? Como aquellas capacidades mínimas que las personas requieren para funcionar como ciudadanos. Como les decía, tener resuelto el arroz y los frijoles de mañana, ¿verdad? Esto es una condición mínima para que una persona funcione como una ciudadana activa y reflexiva. Estas capacidades, ¿verdad? Responden, ¿verdad?, a la reducción de las inequidades sociales, económicas y políticas que establecen barreras insalvables al ejercicio de los derechos humanos. En una sociedad desigual, inequitativa, no es posible tener, digamos, condiciones de habilitación ciudadana plenas, ¿verdad? Y esto hay que entenderlo. Yo en la diapositiva anterior les decía que en Costa Rica, en la segunda mitad del siglo XX,
hubo condiciones institucionales para esta habilitación ciudadana, ¿verdad? Sin embargo, lamentablemente, después de a partir de la década de los 80, ¿verdad? Este gasto social progresivamente se empieza a disminuir, se da un achicamiento del Estado, ¿verdad? Hay un montón de elementos de índole estructural que responden a cuestiones políticas y económicas, han hecho, digamos, que estas condiciones de habilitación ciudadana disminuyan, ¿verdad? Entonces, hay que analizar mucho ese tema, digamos, en el contexto costarricense específicamente, ¿verdad? Porque indiscutiblemente, hoy por hoy, los datos hablan, somos una sociedad profundamente desigual, en donde la pobreza va en aumento, con una tasa de desempleo altísima, ¿verdad? Entonces, digamos, son problemáticas de índole estructural y material que hay que resolver si queremos hablar de habilitación ciudadana. Y para que una democracia, ya vimos, funcione como tal, debe haber habilitación ciudadana, ¿verdad? Todo está sumamente relacionado entre sí. Esta habilitación ciudadana es la piedra sobre la que se asienta la vivencia democrática y la paz. Entonces, si no funciona la habilitación ciudadana o si tienen problemas, la vivencia democrática y la construcción de la paz va a tener problemas, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál es el rol de los docentes como gestores de la paz? ¿Verdad? Una de las cosas que les decía anteriormente es, ¿verdad? Cuando les decía que el Estado es el responsable de dar las herramientas a la ciudadanía para que pueda tener las características que queremos, una de esas herramientas es a partir de la educación. Entonces, aquí es donde entendemos la docencia o a las y los docentes como gestoras de la paz, a partir de una enseñanza liberadora y problematizadora. La paz no es estática, ¿verdad? No es una cosa, ¿verdad? Que se tiene que analizar siempre igual, ¿verdad? El análisis de la paz, como les decía al inicio de la exposición, va a depender mucho del contexto histórico, de las condiciones estructurales que estemos analizando. No es estática, ¿verdad? Por tanto, no se reduce a un documento único y definitivo, más bien es un proceso complejo y a la vez cotidiano, ¿verdad? Esto también responde mucho al tema de los derechos humanos. Ya les explicaba yo en tutorías anteriores y en otras videoconferencias, que digamos, los derechos humanos no están escritos en piedra en el sentido que son los mismos hoy, ayer y mañana, ¿verdad? Los derechos humanos responden al contexto histórico y social y vamos acumulando derechos humanos en función de las demandas que tenemos como sociedad, ¿verdad? Por eso ahí dice que no, que la paz no se reduce a un documento único, ¿verdad? Sino que siempre está la paz y los derechos humanos siempre están en constante reflexión y debate, ¿verdad? Porque responden a lo que la sociedad necesite que respondan según el contexto social e histórico. Entonces, ¿cuál es el rol de la docencia en el siglo XXI? Contribuir al campo de la educación para la paz. Y bueno, ya sobre esto hemos visto un montón de las tutorías, ¿verdad? Del enfoque socioafectivo, ¿verdad? De entender al estudiante como agente en su proceso educativo, ¿verdad? Y no como un mero espectador que solo, digamos, traga información, ¿verdad? Sino que él también es un agente que puede construir su propio conocimiento. ¿Y esto con cuál propósito? Con educar al estudiantado para ser una ciudadanía activa y crítica, ¿verdad? Como condición necesaria de una democracia y de una sociedad que vive, digamos, en paz, ¿verdad? Desde la perspectiva de la cultura de paz. La escuela como institución y el cuerpo docente como agente transformativo debe garantizar al menos 3 derechos al estudiantado: derecho al crecimiento individual, derecho a ser incluido y derecho a la participación, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Y un poco rescatando elementos del enfoque socioafectivo, es importante recordar que el espacio educativo, la escuela, el aula, no son espacios que están aislados de la sociedad, ¿verdad? Sino que es una institución que forma parte de la sociedad en la que vivimos
y por lo tanto la construcción de conocimiento que se da en ese lugar, ¿verdad? Tiene que responder a las realidades que rodean al estudiantado, ¿verdad? Entonces, que este proceso educativo sirva como herramienta para el estudiantado, para las y los estudiantes, para analizar sus propias problemáticas, sus propios entornos, y así, digamos, incentivarles el análisis crítico, ¿verdad? Y no solo es memorizar, 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 sino que ellos también logren desarrollar, digamos, esta actitud crítica reflexiva ante la realidad, ¿verdad? Y esto como una condición para lograr una ciudadanía activa y una ciudadanía reflexiva, crítica y demás. Y ya para finalizar, Carmen Fallas nos expone, digamos, una serie de desafíos que tenemos actualmente como sociedad costarricense para preservar la paz. Ya para este momento, digamos, tenemos claro, ¿verdad? Que tenemos un montón de tareas pendientes como sociedad. No podemos decir que en Costa Rica vivimos en una paz plena o en una democracia plena, ¿verdad? Sino que todavía tenemos un montón de desafíos, ¿verdad? Y que, digamos, para este mejoramiento de la democracia, se necesita, digamos, pensarse desde un ámbito normativo procedimental, ¿verdad? A través de las leyes, a través del derecho, de las instituciones, pero también a través de la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Son, digamos, no nada más algo que está, digamos, como a nivel digamos, de jurisprudencia y demás, el tema democrático, sino que también está en cómo desde la vida cotidiana las personas ejercen democracia, ¿verdad? A partir de una ciudadanía. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos que tenemos como sociedad? Derecho a la educación, entendiendo derecho a la educación no solo como alcance, sino también la calidad de esa educación, ¿verdad? Y que sea una educación como que vaya de la mano con la educación para la paz. Derecho a las prestaciones de salud, lo mismo, no solo una cuestión de cobertura, también de calidad. Derecho a un medio ambiente sostenible, a un entorno habitable. Derecho a la seguridad ciudadana, derecho a la inclusión social, a la propia cultura, derecho a la participación política. Esto último, ¿verdad? Sobre el derecho a la participación política, en la primera tutoría veíamos cómo, porque ya vieron que en el índice de la democracia hay indicadores, ¿verdad? Costa Rica en general sale bastante alto en ese índice. Sin embargo, si uno se pone ya a ver indicador por indicador, lo que en Costa Rica hay más bajo es el tema de la participación. En Costa Rica, por ejemplo, pues sí, las elecciones funcionan, digamos, dentro de condiciones que están bien, ¿verdad? Con respecto a que son libres, ¿verdad? Pero digamos, cuando se habla de que a la gente le gusta participar en cuestiones políticas, entendiendo participación no solo como ir a votar, ¿verdad? Sino involucrarse en organizaciones comunitarias, vecinales, etcétera, ahí salimos muy bajito, ¿verdad? Entonces creo que ese es un desafío que hay que recalcar. Pero bueno, en general todos, ¿verdad? O sea, como que lo que hay que tener claro es que en las diferentes dimensiones de la realidad social, desde la dimensión cultural, social, política, económica, todavía tenemos un montón de desafíos para poder hablar de paz en Costa Rica. Y ni qué decir ya a nivel de la región centroamericana, ¿verdad? Porque ya como idea final, ¿verdad? No estar en guerra no quiere decir que vivamos en una paz totalmente plena, ¿verdad? Sino que hay cuestiones de índole estructural que hay que resolver. Entonces, algunas consideraciones finales ya para terminar esta videoconferencia. Bueno, primero, que la paz implica tanto ausencia de conflicto armado como de desarrollo humano, entendiendo desarrollo humano como bienestar, ¿verdad? No solo como desarrollo económico. Entonces, aquí es importante entender que la paz, desde su visión negativa y desde su visión positiva, son complementarias, ¿verdad? No se excluyen una de otra.
Las dos son importantes para el análisis y que una va a prevalecer más que otra dependiendo del contexto que estemos analizando, histórico y demás. El análisis del presente implica revisión histórica, ¿verdad? No podemos analizar las diferentes problemáticas que tenemos en la actualidad si no hacemos una reflexión histórica y una revisión histórica contundente, ¿verdad? Porque las cosas no pasan de la nada, sino que todo tiene raíces históricas. Y que en esta revisión histórica la gente tiene un papel fundamental, ¿verdad? Porque nosotros como agentes tenemos un papel activo en el devenir histórico, ¿verdad? No solo somos meros espectadores viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que sigue, los actores sociales somos capaces de influir en el curso histórico. Eso sí, siempre dentro de los límites que no podemos traspasar. Pues obviamente hay condiciones estructurales, ¿verdad? Condiciones o límites sistémicos que son los que marcan, digamos, un poco la cancha, ¿verdad? Pero dentro de esa estructura, los actores tienen capacidad de influir dentro del devenir histórico. En Centroamérica, otra consideración final que hay que recordar es que en Centroamérica la democracia se adelanta a la paz, ¿verdad? Recuerden lo que nos explica Alberto Torres Rivas. Fue, digamos, cierta democracia electoral lo que permitió llegar a alcanzar la paz en Centroamérica, entendiendo aquí sí paz como ausencia de guerra, ¿verdad? Lo que nos explica Alberto es que en otros contextos a veces sucede al revés, que primero para alcanzar la democracia, primero hay que pasar por alcanzar la paz, pero en Centroamérica pasa un poco al revés. Otro elemento es que la democracia y el respeto a los derechos humanos todavía hoy continúan enfrentando desafíos para alcanzar la paz en la región, ¿verdad? Repito, que ya hayamos transitado hacia la democracia como región no quiere decir que todo esté perfecto, todavía tenemos un montón de tareas pendientes. Otra consideración final es que la democracia es una forma de organización social, ¿verdad? Tenemos claro que es un régimen político, pero también esta categoría va más allá y responde a la organización social, en la que la ciudadanía es la condición fundamental para la gobernabilidad y la paz en los países. En este sentido, la otra consideración es que la paz es una construcción conjunta entre el Estado y la ciudadanía, pero sí hay que tener súper claro que el Estado tiene una responsabilidad fuerte en darle herramientas a la ciudadanía para que pueda ser reflexiva, crítica y deliberativa. Otro elemento o consideración final es que la democracia en Costa Rica, ahora sí enfocándonos en nuestro país, ha sido el resultado de un proceso largo con pugnas por el poder político. Y no solo ha sido una concesión o no fue una concesión o un producto de una estrategia individual. La transición hacia la democracia se extendió por cerca de 90 años. La habilitación ciudadana son aquellas capacidades mínimas que las personas requieren para funcionar como ciudadanas y que son responsabilidad del Estado cumplirlas, ¿verdad? Y como parte, digamos, de estas herramientas que el Estado tiene que darle a la ciudadanía, está la educación. Y en la educación, la docencia tiene un rol importantísimo, ¿verdad? Para alcanzar la paz. Y es precisamente educar al estudiantado para ser una ciudadanía activa y una ciudadanía crítica. Y ya la última consideración final para el día de hoy es que Costa Rica, al igual que el resto de la región centroamericana, también tiene desafíos pendientes para poder alcanzar la paz. Pues obviamente hay diferencias históricas e estructurales entre los diferentes países de la región y Costa Rica también tiene como sus particularidades con respecto a los otros países. Sin embargo, también tenemos todavía un montón de desafíos que tenemos que resolver como sociedad a 200 años de independencia, ¿verdad? Entonces, más bien que estos 200 años de independencia o llegar a este punto, ¿verdad? De Estado independiente, más bien sea una oportunidad para repensarnos y pensar un poco las problemáticas que tenemos como sociedad y cómo podríamos hacer para resolverlas. Eso sería de mi parte.
Eso sería de mi parte. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esta fue la cuarta y la última videoconferencia de la asignatura Educación para la Paz de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Espero que les haya servido. Les invito a ver todo el ciclo de videoconferencias completo. Son 4 videoconferencias en las que analizamos la paz en la región centroamericana, digamos, a 200 años de independencia. Y bueno, pues los invito a verlas, en YouTube, en el canal de YouTube. Y bueno, estaríamos por ahí. Muchas gracias y nos vemos pronto.